El diccionario es uno de los textos que sirven de mayor apoyo en la formación educativa o académica, ¿verdad? Sea el rango cual sea en primaria, sea en secundaria o sea en nivel superior. En el diccionario nosotros vamos a encontrar todos los términos que conforman nuestro vocabulario español o latino, con su respectiva definición. Hay dos tipos de diccionario, esto según el tipo de información que tienen. Están los diccionarios léxicos, que son todos los que explican los significados de las palabras, prácticamente son los que todos ustedes y yo conocemos. Eso es donde vamos a buscar, que utilizamos nosotros para encontrar el concepto de determinadas palabras. Eso se denominan léxicos, el diccionario es léxico. Y están los enciclopédicos que recogen, además del significado de las palabras, también información acerca de países, ciudades e historia. O sea, es un tipo de diccionario un poco más completo porque en él no solo vamos a encontrar la definición de términos de nuestro vocabulario, sino que también vamos a encontrar información sobre algunos países, su habla, historia de estos y las ciudades más importantes. Todo ese tipo de información nosotros la podemos encontrar en los diccionarios de tipo enciclopédico. Aparte de estos, también existen diccionarios especializados en los cuales nosotros podemos encontrar diferentes ámbitos de la ciencia, de la tecnología o técnicos y profesionales, ¿verdad? Son diccionarios que tienen, por ejemplo, la jerga de los científicos. Cuando hablo de jerga son del vocabulario que usan específicamente los científicos o alguna profesión en sí, o sea, términos relacionados a la medicina, a cualquier otra de las ramas de las profesiones. Entonces, a ese tipo de diccionarios también se les conoce como especializados. ¿Por qué especializados? Porque no tienen el significado de todas las palabras, sino que de un grupo de palabras dependiendo la profesión o sí, dependiendo de la profesión o la temática que éstas tengan. También tenemos los diccionarios en formato electrónico. Sin duda alguna, el desarrollo de nuevas tecnologías como el Internet, como cada una de las aplicaciones que nosotros podemos encontrar en Internet, pues han dado uso o paso libre a poder nosotros tener a la mano un diccionario de manera electrónica, como cuando usted va a Google y coloca ahí qué significa la palabra tal y ahí le aparece el significado e incluso en diferentes fuentes. Entonces, si ustedes vamos a hacer una pequeña demostración. Por ejemplo, aquí yo tengo abierto Google, si no me equivoco. Solo déjenme, abro una pestaña nueva. Cuando me deje esto. Aquí está. Entonces yo pongo aquí o solo pongo la palabra. No es necesario que yo ponga qué significa, sino que solo pongo la palabra, por ejemplo, responsabilidad. A mí, aquí automáticamente, si se fijan, me lanza el primer concepto. Obviamente Wikipedia va a ser mi primera opción, pero no es la única, puesto que aquí ustedes también les plantea, ¿verdad? Como forma de pregunta, qué valor tiene la responsabilidad, dónde se aplica la responsabilidad, dependiendo de la perspectiva de la cual usted quiera saber el significado del término. También aparecen diccionarios electrónicos, si no me equivoco, permítanme, por aquí voy a encontrar uno, siempre, aquí salen revistas también que nos plantean qué es la responsabilidad. Cielo.com es una revista confiable para que ustedes obtengan información. Vamos a ver, aquí le voy a poner significado para que vean que si hay diccionarios. Miren, el diccionario electrónico
A mí me dice, aquí pongo la palabra y automáticamente aquí abajo me salen los significados. Por ejemplo, coloqué responsabilidad, me dice que es una cualidad de la persona responsable o circunstancia de ser el culpable de una cosa. Y aquí también me ofrecen otros tipos de conceptos. También no solo el diccionario directo, sino que también puede encontrar otro tipo de fuentes de las cuales yo puedo extraer el significado de responsabilidad. Miren, aquí puedo poner otra palabra, por ejemplo, respeto, y en vez de responsabilidad. Como es un diccionario electrónico, automáticamente me da a mí el significado de respeto, nos dice que es un sentimiento positivo, que se refiere a la acción de respetar, es equivalente a tener veneración, etcétera, ¿verdad? Entonces, y nos ofrecen más temitas o más opciones. De esto habla cuando se refiere a un diccionario electrónico, aquellos que nosotros podemos acceder mediante las redes. También están los diccionarios de americanismos, que estos fueron creados a finales del siglo XIX, justo cuando se constituían las 8 primeras academias americanas de la lengua, que son la colombiana, la de Ecuador, la de México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú, y Guatemala. La Real Academia Española, que debe de ser de su conocimiento, es la madre de todas las organizaciones. En ella se encarga de aprobar o no el significado de determinado término. Si la Real Academia aprueba el significado para tal palabra, entonces esa palabra colocada en el diccionario. Si la Real Academia no acepta la terminología, entonces no es colocado en el diccionario. ¿Alguien quería participar? ¿No? Escuché un audio encendido, por eso les pregunto. Ok, vamos a continuar entonces. Aparte, como les decía, de los diccionarios léxicos y enciclopédicos, que son los más comunes, también tenemos los especializados que se encargan de definir términos exclusivos de cierta ciencia, profesión o técnica, o jergas especiales de esas profesiones. También tenemos los diccionarios con formato electrónico, que es como el que les acabo de mostrar en el ejemplo anterior, donde yo ingresé en el navegador y coloqué el significado y automáticamente me aparece ese significado sin buscarlo en un diccionario físico. Ese es un diccionario electrónico. También a veces buscan o tenemos un diccionario electrónico en un CD, algo así. Algunos libros lo traen así incorporado. Y los diccionarios de americanismos que... vaya, por ejemplo, ustedes saben que aunque todos hablamos en español, en el idioma castellano o español en Latinoamérica, o sea, de México abajo, Estados Unidos y Canadá hablan otro idioma, ¿verdad? Por eso no es considerado latinoamericanos, sino que de abajo, de México hacia abajo, en el mapa, México y todos los países centroamericanos y gran parte de los países suramericanos y del Caribe, somos latinos, se denominan así porque hablamos el castellano. Aunque todos hablamos esa misma lengua, no todos usamos los mismos términos. O sea, hay palabras que incluso en nuestro propio país hay palabritas que son exclusivas de los hondureños. Entonces, a eso se refiere con diccionarios de americanismos. Palabras o definiciones de términos que se utilizan en determinados países de América Latina. Términos que se utilizan, por ejemplo, en Venezuela creo que utilizan bastante, se me fue la palabra, chamo, para referirse a un niño, a un joven o a un adolescente. Entonces, ese término es incluido en un diccionario de americanismo y se le agrega el significado. Es lo mismo que en Argentina se le coloca otro término al querer referirse de niño o joven o adolescente, usan otro término, igual aquí en nuestro país, en México también. Cuando habla de diccionarios de americanismos, se refiere a eso. Diccionarios donde van a encontrar palabras exclusivas de cada uno de los países que conforman América Latina. O sea, palabras que
solo en esos países tienen ese significado y que en otros puede variar el significado, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos con un extranjero, porque a veces nuestros términos, nuestras palabras para nuestra cultura significan una cosa, pero para otras culturas tienen otro significado. De eso se encarga el diccionario de americanismo, de que todos podamos entender que tal vez lo que para mí es un insulto, para la otra cultura es algo normal, para identificar ese tipo de terminología, ¿verdad? Eso en cuanto al tema de los diccionarios. Marquen ahí la página 131 como tarea. Ustedes van a buscar el significado de las palabras oscilar, vendetta y magnum, que pueden usar cualquier tipo de diccionario, ¿verdad? Un diccionario léxico, que es el que ustedes tienen en casa, me imagino yo, el que siempre les compran. No sé cuántos de ustedes tengan diccionarios especializados, porque esto es la verdad que cada profesional tiene su propio como diccionario, su vocabulario, ajá. Solo el ejercicio 2 va. El ejercicio 2, donde van a buscar esas 3 palabritas, también pueden buscarlo en un diccionario electrónico, o sea, en la red, así como yo coloqué el ejemplo de la palabra responsabilidad y respeto, así pueden ustedes buscar esas 3 palabritas. También en el punto 3 les dice que ingresen a esa página, que es un diccionario electrónico, pero ustedes simplemente van a buscar, van a ingresar así como yo ingresé aquí, por ejemplo, y van a ingresar a Google y van a poner significado de dequeísmo, o aquí vaya, ingresan a cualquiera de estos y ponen ahí dequeísmo y colocan ahí el significado de qué significa, ¿verdad? Dequeísmo, y colocan el concepto, o simplemente se van aquí en Google normal. No sé cuántos también tienen descargada la aplicación del diccionario en su celular. Yo la tengo descargada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pueden buscar el significado de varias palabras. Significado de dequeísmo. Y ustedes lo buscan así. La idea es que tal vez no van a ingresar a esta página que les sugiere en el punto 3, pero sí la idea es que ustedes utilicen el diccionario electrónico. Entonces pueden ingresar a este tipo de esta manera al navegador y ahí buscar. Miren, dequeísmo, uso incorrecto de la preposición de delante de una subordinación completiva introducida por la conjugación que. Entonces, ese puede ser el significado que ustedes pueden colocar ahí. Entonces, de eso se trata el punto número 3. Entonces, van a hacer el punto 2 y el punto 3, juniors. Lo único que en el caso del punto 3 lo van a buscar en internet para que lo entiendan. Van a usar el diccionario electrónico. Y el punto 1 lo vamos a hacer ahorita. Les pide que explique la relevancia del último diccionario de americanismo. ¿Por qué les dije yo que era importante el diccionario de americanismo? Se los acabo de comentar hace poquito. ¿Por qué es importante tener un diccionario donde esté todas las palabras empleadas en distintos países? Profe. ¿Diga? Profe. Sí, diga. Porque un insulto aquí puede ser algo común allá. Exacto, porque así tenemos mayor comprensión del vocabulario en general y podemos darnos cuenta que tal vez lo que es un insulto en otra cultura, aquí es algo normal, o viceversa, lo que aquí es un insulto en otra cultura puede ser algo de lo más normal. Entonces pueden colocar ahí para tener mayor comprensión del vocabulario utilizado en toda América Latina. Colocan ahí en el punto 1, para tener mayor comprensión del vocabulario utilizado en Latinoamérica o América, como ustedes le quieran colocar ahí. ¿Lo colocaron? Repítalo, profe, no lo escuché muy bien. Ok. Es la respuesta del punto número 1 de la página 131. Para tener mayor comprensión
del vocabulario para tener mayor comprensión del vocabulario utilizado en América. Disculpe, profe, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Sí, está bien. Para tener mayor comprensión o conocimiento, la palabra que a ustedes mejor les parezca, para tener mayor comprensión del vocabulario en Latinoamérica o América, utilizado en América, perdón. ¿Ya lo colocaron? Sí. Ok, miren, América o el idioma español es tan difícil porque tiene muchas, pero léxicamente es muy rico, ¿verdad? O sea, tiene muchas palabras. Tenemos 70.000 voces aproximadamente, o sea, 70.000 palabras en todo lo que es nuestro vocabulario o todo lo que es la lengua española. Por eso es uno de los idiomas, es para muchos el idioma más difícil del mundo, porque tenemos 1.000 maneras de hablar y aunque, como les decía, hay varios países que hablan en español, no todos tienen las mismas o utilizan los mismos términos. Por eso es complicado. Ahora, tareita, punto 2 y punto 3. Busquen el significado de esas palabras, de esas 5 palabritas. En el caso del punto 3, van a utilizar un diccionario electrónico o si ustedes quieren utilizar el diccionario léxico, que es el que ustedes tienen en casa, pues está perfecto. La idea es que busquen el significado de las 5 palabras. El punto 4 no lo vamos a hacer porque es un poquito más, requiere de otro material y no lo tenemos a la disposición, ¿verdad? Les vamos a pasar, ¿entendieron la tarea? Sí. Ok. Sí. Dicho esto, vamos a pasar a la página 132 con el siguiente tema. También márquenlo ahí, cuarto parcial, para que no tengan mayor complicación. Cuarto parcial. Página 132. En esta página vamos a hablar un poquito de la coherencia y la cohesión en un texto. Yo sé que siempre me han escuchado que yo les digo que al momento de escribir un texto o al momento de hablar y expresarnos delante de otras personas, sea oral o de manera escrita, debemos de ser coherentes y nuestras ideas deben de tener una cohesión. Y aunque siempre me han escuchado que se los diga, a veces no nos queda claro el qué significa la coherencia y qué significa la cohesión, ¿verdad? Y por qué son tan importantes. Y es por eso que el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre estos dos términos dentro de un texto, por qué son importantes. La comunicación puede manifestarse de distintas formas, dependiendo del contexto. Como les decía anteriormente, a veces nosotros para comunicarnos utilizamos el texto escrito, otras veces, en otras ocasiones, vamos a utilizar el oral, a expresarnos o comunicarnos a través del habla. El receptor no puede pedir aclaraciones. En el caso del texto escrito, no es como que cuando usted está hablando con su compañero y no le escuchó bien, le dice, ¿me puede repetir lo que dijo? O si no entendió, ¿y qué quiere decir eso? De manera oral es más fácil comprender, ¿verdad? O buscar la comprensión si no lo entendimos a la primera. Ahora, es muy diferente cuando escribimos el texto y nos comunicamos de manera escrita, porque usted le manda una cartita a su compañero contándole algo y si no entendió, a la carta no le va a preguntar porque al papel no le va a responder. No es lo mismo, ¿verdad? Por eso es importante que cuando nosotros escribamos y nos comuniquemos de manera escrita, seamos coherentes y que nuestras ideas tengan cohesión. Para que el receptor, que ustedes ya saben y tienen claro hasta el día de hoy que el receptor es la persona que recibe el mensaje, pueda hacer eso de manera correcta, es decir, que pueda recibir, pueda entender bien el mensaje que el emisor quiere darle.
porque ahí no va a tener una comunicación directa con él, entonces no le va a poder pedir explicaciones. Por lo que el texto debe ser lo más claro posible, ¿verdad? Para alcanzar la claridad es importante que las palabras, que es la unidad más pequeña de la gramática, las oraciones, que es la unidad que conforma estructuras más amplias como frases o párrafos, y que los párrafos, que son la unidad más pequeña dentro de un texto, pero con mayor significado, que tanto las palabras, las oraciones y los párrafos giren en torno a un tema específico, que se encuentre correctamente organizado y relacionado entre sí. Es importante que si en un párrafo yo estoy hablando de la comida, de la gastronomía hondureña, yo no salte en ese mismo párrafo y estoy hablando de las baleadas y empiece a hablar del guacamole de México, porque en ese párrafo yo estoy hablando de la gastronomía hondureña, no de la mexicana. Entonces, para que tengan una idea de a qué se refiere cuando habla de coherencia y habla de cohesión. Cuando nosotros hablamos de coherencia y cohesión, damos a entender cohesión, claro, conciso y preciso, prácticamente eso, ¿verdad? Para que nuestro texto o nuestra textualidad sea clara, concisa y precisa, debe de contar con ciertos criterios. Esos criterios son la coherencia, es decir, que tenga lógica lo que yo estoy escribiendo, que como les decía anterior en el ejemplo, si yo estoy hablando de la comida hondureña, no tengo por qué hablar en el mismo párrafo de la comida mexicana, porque yo estoy hablando de la comida hondureña. Y de eso se trata mi idea, mi texto. Entonces, mi receptor al momento de leer mi recetario no va a entender si le estoy hablando de comida hondureña o de comida mexicana. Entonces, por eso es importante la coherencia. Cuando habla de la cohesión, se refiere a la unidad. ¿Se acuerdan de las conjunciones y preposiciones? De aquellas palabritas que unían las ideas, que sin esas palabritas no existía una lógica o una continuidad en la idea. De eso se trata la cohesión, que las ideas estén unidas dentro de una misma oración o dentro de un mismo párrafo, que tenga sentido. Que si yo estoy hablando, vuelvo al ejemplo de la gastronomía hondureña, si yo estoy hablando de esto, no lo voy a poner baleadas, frijoles, harina, mantequilla, sino que tengo que unir, ¿verdad? Las baleadas están elaboradas utilizando los siguientes ingredientes. Harina de trigo, sal, a los que le echan sal, ¿verdad? O soda, y empiezan a catalogar los ingredientes. Pero de esa manera, cohesionando mi texto, estoy siendo más coherente también. Por eso la cohesión y la coherencia van de la mano. Si algo está bien cohesionado, bien unido, por ende va a tener mayor lógica, más coherencia. También debe de haber, la textualidad debe ser adecuada. Es decir, que si yo estoy escribiendo un recetario, entiendo que el recetario está destinado para un público mayor, un público que conoce de ingredientes, que conoce qué es el orégano, qué es el cilantro, o sea, tengo que adecuar mi vocabulario de manera escrita al público a quien va dirigido ese texto. Si yo escribo un cuento, por ejemplo, ¿a quién van dirigidos los cuentos? ¿A quién se dirigen los cuentos? ¿A qué público? A los niños. A los niños, muy bien. Entonces, yo en el cuento no voy a empezar a escribir o utilizar palabras que un niño no entienda. Yo no voy a poner ahí en el texto escrito, en el cuento, voy a poner, y Caperucita se exasperó, porque el niño no entiende qué es esa palabra. Yo debo de adecuar mi vocabulario escrito dependiendo a quién va dirigido, al conocimiento, al nivel académico que ese receptor tenga. Y por último tenemos la progresión temática. Perdón, de la última es la repetición, pero tenemos la progresión temática, que cuando nosotros hablamos de progresión temática se refiere al procedimiento de organización textual.
Ok, como les decía anteriormente, yo estoy haciendo un informe de la gastronomía en América Latina. Okay. Mi progresión temática va a ser primero, definir de qué países voy a hablar primero. De la comida de qué países. Voy a empezar por los países norteamericanos, entonces tendría que elegir. Voy a empezar por Canadá, Estados Unidos o por México. Usted organiza las ideas y de esa manera inicia su texto. Igual, habla de progresión temática, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del ciclo del agua, ¿verdad? Y decimos, el ciclo del agua pasa cuando el agua pasa por los estados que se conocen y pasa del estado sólido al estado líquido. Ah, pero el agua es un recurso vital para el ser humano. Ahí no hay una progresión temática. ¿Vieron por qué no hay una progresión? ¿Escucharon por qué no hay una progresión temática? Porque no, yo estaba hablando de una cosa y luego metí otro tema. Y la progresión temática me dice que debo de empezar y terminar el mismo tema y luego pasar a otro. Ordenar, organizar el texto de tal manera que lo que se entiende, que lo que está escrito se entienda de manera clara. Y por último está la repetición. Usualmente algunos componentes temáticos se repiten para otorgar unidad y continuidad al texto. La repetición del concepto da cohesión. Por ejemplo, para encontrar ideas principales e ideas secundarias, porque las ideas secundarias en muchas ocasiones, pues lo que busca es que el receptor entienda lo que quiso dar a entender en la primera idea, en la idea principal. Por eso habla de la repetición también en la parte textual. ¿Alguien quería aportar algo? Ajá. ¿Entendieron la importancia de la cohesión y de la coherencia en un texto? Sí, sí. Jamás. Y de hoy en adelante, cuando ustedes les dejen un informe, un resumen, un ensayo, un epílogo, una reseña, ese tipo de textos que son bastante, vaya, en mi caso yo a veces dejo bastante de ese tipo de trabajos, tengan claro ustedes que al momento de escribir, de redactar esa información, deben de tener coherencia, deben de ser lógicos, deben de tener cohesión, deben de tener unidad. ¿Por qué? Porque así van a lograr que la persona que lea ese escrito entienda. Recuerden que ustedes al escribir un texto, al comunicarse por medio de la escritura, el receptor no va a poder aclarar sus dudas, porque el receptor no le va a preguntar a la carta y le va a responder la carta, ¿verdad? O no le va a preguntar al libro qué quiso decir y el libro no le puede contestar. Es algo escrito, ahí solamente la persona que lo escribió. Pero como la comunicación es de manera escrita, no va a poder solucionar esa duda. Por eso es tan importante que en la comunicación escrita, más que en la oral, seamos lo más coherentes y que nuestra información o nuestra comunicación sea lo más coherente y cohesionada posible. Y siempre adecuar nuestros textos al tipo de población. Okay, si mi texto es para un niño, entonces voy a usar palabras que un niño va a entender. Si mi texto es para un adulto, voy a usar términos que ese adulto entienda, dependiendo del nivel académico que ese adulto tenga. ¿Okay? También tener claro que si yo estoy hablando de una cosa, termino de hablar de esa cosa y paso a otra. Pero no voy a mezclar temas, porque no voy a tener claridad. Y si es necesario repetir el concepto o dar más ejemplos de algo para que sea más entendible, lo hago. Por eso el libro de matemáticas está tan lleno de ejercicios. Porque imagínense ustedes qué sería de ustedes si en el libro de matemáticas solo viniera un ejercicio de cada tema y no le entendieron a ese único ejercicio que tiene. No entenderían, ¿verdad? No habría comprensión completa. Por eso siempre debe de haber repetición para que exista mayor comprensión. Por eso el libro de matemáticas está lleno de varios ejercicios de un mismo tema, para que tengamos la mayor comprensión posible. Okay, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se terminó el tiempo, ya va a terminar, solo tengo un minuto. Tareita, la página 131, buscar conceptos de las 5 palabritas que están ahí. Vuelvo a repetirles las palabras. Van a buscar, es la primera tarea de este parcial. ¿Cuándo me la tienen que entregar?
este parcial voy a poner fechas de entrega y me la tienen que entregar ese día que yo les digo que la tienen que entregar. El que no la entregó, si la entrega después va a tener puntos menos y entre más días pasen, menos puntos va a tener por la tarea. Las 5 palabritas que van a buscar en su diccionario léxico o electrónico son oscilar, vendetta, mare magnum, dequeísmo y acrónimo. Buscan esas 5 palabritas y colocan el concepto ahí en su libro en la página 131. ¿Hasta cuándo es la fecha del límite de entrega de esta tarea? Hasta el viernes, que es la próxima clase. Hasta el viernes, hora de clase. Ustedes tienen hasta, si la clase es a las 10, tienen hasta las 11 para entregar esa tarea. ¿Ok? El que la quiera hacer hoy y entregar hoy, perfecto. Pero fecha... Yo la voy a mandar hoy, profe. Ok, perfecto.